el presidente de la República destacó varios puntos. El primero, que quiero hacer mucho énfasis, es que él planteó que por primera vez se van a entregar tarjetas a alrededor de 4 millones de jóvenes para que ahí puedan recibir o se les pueda depositar directamente su beca, por ejemplo, u otros programas del gobierno que anteriormente no se podía entregar a los jóvenes de manera directa porque se tenía que hacer un convenio con los bancos, pero los bancos pues solamente aceptan la identidad, pues la credencial del lector, y lógicamente esta la tienen nada más pues ciudadanos una vez que han cumplido sus 18 años. Ahora no, pero fíjense, nada más destacar, tarjetas para 4 millones de jóvenes. O sea, este gobierno se está preocupando de manera real y efectiva por la juventud de nuestro país. Particularmente todos los jóvenes de nivel medio superior de todas las escuelas públicas del país tienen beca, todos. Y también jóvenes de secundaria, por ejemplo, hoy una de las colaboradoras del presidente habló de alguna telesecundaria que está en uno de los municipios más lejanos de Baja California, pues así, o los que están en lugares apartados, ya los jóvenes van a recibir su tarjeta después de que hubo alguna modificación precisamente en las normas que rigen la relación de los bancos con los cuentavientes. En estas tarjetas van a tener también un límite de depósito, pero lo importante y lo relevante es que es para los jóvenes. 4 millones de tarjetas en números cerrados para jóvenes. Si comparamos, por ejemplo, con los adultos mayores que también reciben su apoyo mensual por parte del gobierno federal, son poco más de 8 millones de jóvenes. Entonces quiere decir que este gobierno se está preocupando, digamos, por los extremos de los mexicanos, extremos en edad, adultos mayores, para que tengan una vejez más, pues más descansada en cierta forma, sin esta preocupación adicional, que tengan un apoyo mínimo para la comida y la subsistencia, y los jóvenes que son el futuro del país, el presente y el futuro. Entonces, imagínense cuándo con los gobiernos neoliberales se hubiera apoyado a 8 millones de adultos mayores y aparte 4 millones de jóvenes con sus tarjetas sin intermediarios para evitar cualquier filtración, cualquier sablazo, etcétera, ¿no? Es inimaginable. Porque los gobiernos neoliberales, pues la mentalidad era más bien sustraer la mayor cantidad de recursos que pudieran de las arcas del país, del erario público, para incrementar sus cuentas bancarias y comprar sus departamentos fuera del país. Bueno, es un tema muy importante. Eso va ligado porque, como lo dijo ayer el presidente, fíjense bien, del 1 de enero al 8 de junio, los ingresos que tuvimos por el pago de impuestos en el país, comparativamente del 2019 al 2020, fueron más de 50,000 millones de pesos, 50,000 millones, a pesar de la crisis. Bueno, ahora él tocó el tema de que con lo que existe en los fideicomisos, son un poco más de 330 fideicomisos, la cantidad de recursos que se va a reorientar para beneficio de nuestro pueblo son, imagínense, 250,000 millones de pesos. 250,000 millones de pesos. Si, por ejemplo, todo eso se destinara a créditos como lo que están dando para los micros, pequeñas empresas familiares, que son 25,000 pesos, y que se va a dar esos créditos para 2 millones de pequeñas empresas, 250,000 millones significaría dar crédito de 25,000 pesos, fíjense nada más, a 10 millones de empresas pequeñas y medianas. Ese dinero que está en los fideicomisos, pues ya sabemos en qué se gastaba.
viajes al extranjero, comilonas, ropa de marca, eventos superfluos, gastos, derroche de recursos. No, se va a analizar ahora para nuestro pueblo. Lo repito, los 250,000 millones de pesos que están en los más de 330 fideicomisos, alcanzaría si todo ese dinero se utilizara para dar créditos a pequeñas y medianas empresas de 25,000 pesos, alcanzaría para 10 millones. O sea, es una cantidad impresionante. Pues todo eso se va a reorientar. No vaya a quedar la idea de que todo se va a utilizar para eso, ¿eh? Es una suposición de que si se utilizara para créditos a pequeñas y medianas empresas, alcanzará para beneficiar a 10 millones de empresas, pequeñas y medianas. Bueno, los que salieron, los gobiernos neoliberales, querían hacer que el SAT fuera independiente. Imagínense, fuera autónomo. Si así hubiera sido y hubieran logrado su objetivo, pues hubiera quedado muchos de esos recursos en la opacidad, en el gasto discrecional, en la desaparición, con un organismo autónomo. Porque además el presidente hizo alusión para qué han servido la mayor cantidad de organismos autónomos. ¿Para qué han servido? Pues para dilapidar los recursos públicos. Por ejemplo, hizo alusión al IFETEL, cuya misión era pues, regular los monopolios, que no sirvió para nada, pero toda la estructura que tiene de directores generales, adjuntos, subdirectores, etcétera, etcétera, es un aparatazo enorme, que además algunos de esos funcionarios pues ganaban mucho más que el presidente anteriormente. O sea, eran aparatos inflados que más bien se manipulaban y se utilizaban para dar una aureola de manejo transparente de las cosas, etcétera, pero en el fondo era justificar todas las maquinaciones perversas que hicieron los presidentes y los gobiernos neoliberales. O, por ejemplo, él se refirió al INE. Dice, el INE, a juicio del presidente, es el aparato electoral más costoso del planeta. Y entonces, si así es, pues el INE debiera ser debiera ser un instrumento totalmente transparente, confiable, pero ya vimos que el INE, antes el IFE, pues fue el que organizó los mayores fraudes que ha tenido este país a lo largo de la historia. Y además los institucionalizó. Pues para eso servían muchos de estos institutos independientes, autónomos. En algún momento, dijo él, en el gobierno de uno de los presidentes, imagino que fue en el de Fox, se crearon más de 1,000 direcciones adjuntas. Eso no tiene ningún sentido. Era nada más para lucrar, para tener un aparato estatal voluminoso y la forma de estar sustrayendo recursos para familiares, amigos, compadres, etc. También hizo alusión a que hay se llegaron a tener más de 60 oficinas de ProMéxico en distintos países, seguramente todas con mansiones extraordinarias, personal holgazán de recomendados de puros cuates, etcétera, pero eran millonadas que se destinaban a esas cosas. Ahora ese dinero tan grande, esa cantidad tan grande de dinero se está destinando para beneficio de nuestro pueblo. Veamos tan solo Los Pinos, es la residencia suntuosa de los presidentes, sobre todo en el periodo neoliberal, que se gastaron miles de millones de pesos en eso. Pues él decidió mejor que ese monumento fuera un museo, y él estaba viviendo pues, en el Palacio Nacional, como debió haber sido desde atrás, desde mucho tiempo atrás. O sea, se acabó, esa es la nueva normalidad. Se acaban los gastos suntuosos, los gastos superfluos, los que nada más servían para una minoría parasitaria de los gobiernos, sobre todo el periodo neoliberal, y se genera un gobierno profundamente enraizado en el pueblo. Repito, 4 millones de jóvenes que van a tener tarjetas, 8 millones de adultos o más de 8 millones de adultos mayores, lo mismo, créditos, 2 millones de créditos para las pequeñas y medianas empresas,
el trabajo, el programa Sembrando Vida, etcétera, etcétera. Es otro mundo distinto. Y aún con eso, algunos todavía siguen insistiendo en que México debe solicitar más deuda. No, pues miren, el recurso, repito, de los 330 y tantos fideicomisos son 250,000 millones de pesos. Si lo traducimos a dólares son aproximadamente 12,000 millones de dólares. ¿No? 12,000 millones de dólares, un crédito de esa naturaleza, imagínense, ¿no? Aquí tenemos recursos suficientes, hay que recalcarlo una y mil veces. Tan solo, por ejemplo, el programa que desarrollaron los norteamericanos del Plan Puebla-Panamá y que luego, o el Plan Colombia, ahí se gastaron en varios años alrededor de 5,000 millones de dólares. Aquí lo que se tiene de los fideicomisos son 2 veces y media más de eso. Entonces, que no nos vengan con cuentos y que no sigan pensando con esa mentalidad vieja neoliberal de que hay que endeudarse. Más bien ahora hay que pensar al revés. O sea, ideas nuevas en esta nueva normalidad, que yo insisto mucho, más bien debe ser pensar en la renegociación de la deuda o en la moratoria a la deuda, y en caso ya extremo, pues la cancelación de una deuda que además es impagable, desde el punto de vista económico es impagable, desde el punto de vista moral con mayor razón. Otro tema importante que tocó el presidente es la apertura de la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Él nuevamente hizo mención, fíjense, a que él, cuando el presidente Donald Trump planteó la posibilidad de cerrar toda la frontera, el presidente de México habló con él para que el cierre que se había pensado total fuera un cierre parcial. Entonces eso ha permitido, y bueno, ahí condicionado a varias cosas, pero no fue cierre total, es un cierre parcial. Entonces, esta es otra de las cuestiones, otro ejemplo de la nueva mentalidad, de que tomando una posición autónoma, sin subordinación al extranjero, sino siempre pensando en el interés de nuestro pueblo, en el interés de los migrantes, en el interés de los que cruzan a diario la frontera, logró un acuerdo con el presidente Donald Trump para que el cierre no fuera un cierre total. Eso hay que también valorarlo suficientemente. Entonces, estamos viviendo un mundo nuevo, estamos construyendo un mundo nuevo. Y quisiera recalcar, algunos historiadores han dicho, me hubiera gustado estar presente cuando llegó Zapata con Villa y se sentaron en la silla presidencial. Hubiera sido muy emocionante esa parte de la historia. Claro que sí. Otros dicen, me hubiera gustado estar haciendo un reportaje cuando en el Cerro de las Campanas se fusiló a Maximiliano de Habsburgo y los traidores a nuestra patria, de ese gran segundo movimiento transformador. Pues claro que sí, pero nosotros no tenemos que envidiar eso porque estamos viendo la historia viva, propia, de manera directa. Por eso tenemos que hacerle caso al presidente cuando dice que el pueblo es el protagonista de la historia. Nosotros de carne y hueso, en este momento estamos acudiendo a uno de los hechos más trascendentales históricos para la vida de México, que unos años después estará narrado en los libros, pero nosotros todos los mexicanos sencillos, honestos, que vivimos en nuestra patria, estamos viendo las grandes transformaciones al lado de un gran presidente, un gran humanista que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces nosotros bien podríamos decir, o a lo mejor hasta ir escribiendo nuestra memoria, o sea, cómo estamos con entusiasmo participando, apoyando a uno de los presidentes más grandes que ha tenido la historia de nuestra patria. Estamos haciendo historia. Y claro, como dicen los clásicos, la historia la hacen los pueblos. Y en la medida en que estemos más concientizados, más organizados y más movilizados, vamos a contribuir de manera más directa en la transformación histórica de nuestra patria. Entonces quiere decir, yo invito a todos los que nos escuchan, que hay 3 elementos: organización, concientización y movilización. Organizarnos, ¿cómo? Pues puede ser, miren, en los comités de base de Morena, o en los comités de la Cuarta Transformación, o en los comités de apoyo al presidente de la República, en los círculos de estudio,
organizarnos, células organizativas en todo el país, apoyando este gran movimiento de la Cuarta Transformación. Segundo, concientización. Bueno, hoy el Instituto de Formación Política de Morena hace un esfuerzo extraordinario para ayudar a la concientización de todos los mexicanos y algunos instrumentos importantes o elementos significativos que están en manos del Estado mexicano, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica, dirigido por Paco Ignacio Taibo II, y está dando libros baratísimos que pueden ayudar a forjar, desarrollar y enriquecer nuestra conciencia cívico-nacional a favor de la soberanía y la independencia de nuestra patria. Y en el tema de la movilización, ahorita yo recomiendo pues utilizar al máximo las redes sociales. Es la campaña contra los bots. A pesar de todos los millones que están invirtiendo en ese proyecto para desacreditar al gobierno de la República, si cada uno de nosotros difunde, hace algún comentario apoyando al presidente de la República, eso también pues va cambiando la correlación de fuerzas y va dando ánimo a otros mexicanos que no les llegue nada más la publicidad venenosa de los bots en contra de nuestro presidente, que le llegue y que veamos todos en las redes opinión de mexicanos patriotas dispuestos a luchar por la independencia de nuestra patria y apoyando con firmeza al presidente de la República. Bien, si te gusta lo que estás viendo, nos podemos comunicar a través de las redes que aparecen en la pantalla.